buenos días a todos. Lo primero, agradecerles que el primer día estén todos aquí a estas horas y agradecer a Sanofi la posibilidad de darme esta charla. Yo estoy en medio, entre la parte básica y luego el doctor Rubio, que nos va a explicar su experiencia. Mi charla será mucho más clínica que la de la doctora Vidal y os voy a intentar explicar por qué de nuevo volvemos a atacar con la IL-6. Mis conflictos de interés. Y esta primera, que después de la charla de la doctora Vidal, creo que me la puedo saltar. Como ha dicho la doctora Vidal, hay varios tipos de señalización de la IL-6. Tenemos la clásica, que es antiinflamatoria, que es cuando la IL-6 se une directamente al receptor de membrana. Tenemos la trans, que es la otra que ha dicho la doctora Vidal, que es cuando la IL-6 receptor, a través del ADAMS, se vuelve soluble, se une a la IL-6 y se puede unir a cualquier célula del organismo, porque todas tienen GP130, cosa que no pasaba con la vía clásica. La vía clásica tiene un papel más antiinflamatorio, más de regulación metabólica o neural, y la vía trans es mucho más proinflamatoria. Existen dos vías más, la de transpresentación a través de las células dendríticas, que puede tener IL-6 en su receptor de IL-6 y enseñarlo a cualquier célula que tenga receptor de la IL-6, y una última, que es que el GP130 esté soluble y podría bloquear a la IL-6, el receptor de IL-6, e incluso hay un ensayo en fase 1, porque al poder bloquear estas moléculas tendría una capacidad antiinflamatoria. La vía de la IL-6, como pueden ver en esta tabla, ha tenido muchas novias, porque todos sabemos que es una vía muy importante, pero básicamente podemos observar que han triunfado las que bloquean al receptor de la IL-6, que son tocilizumab y sarilumab, que son los dos que están comercializados. Ha estado a punto de comercializarse suricumab, pero al final la FDA lo ha rechazado por problemas de seguridad y retiraron la solicitud ante la EMEA. Y del resto, que bloquean IL-6, o la última de todas, que impide la unión del complejo IL-6 receptor de IL-6 a GP130, que han sido, o no se sabe de ellos, o han ido siendo retirados. Con lo cual parece que la vía que mejor funciona es el bloqueo del receptor de la IL-6. Tenemos dos bloqueadores del receptor de la IL-6, que todos conocemos, tocilizumab y sarilumab, y hay algunas diferencias entre ellos. No tenemos muchos datos, solo hay un ensayo que los compara head to head, que es el Asertine, pero es pocos enfermos y con poco tiempo. Pero hay otras diferencias básicas, como que tocilizumab es humanizado, el anticuerpo, sarilumab es humano, con las ventajas que eso podría conllevar. Sarilumab tiene una afinidad mucho mayor por el receptor que tocilizumab, unas 20 veces más. Por ahora no le conocemos ninguna utilidad clínica, pero quizá cuando conozcamos mejor la molécula o la enfermedad sí que la encontremos. Tiene una mayor semivida. El número de inyecciones, que esto es algo más práctico, es cada 2 semanas en lugar de cada una, con lo cual son la mitad de inyecciones al año, 26 contra 52. La estabilidad fuera de la nevera, que puede estar 14 días fuera de nevera, que esto para enfermos que viajen mucho, que tengan que coger muchos aviones, también podría ser una ventaja. Y la otra ventaja es que en el caso de sarilumab hay una dosis, la establecida es de 200, de 150, que nos permite el manejo en caso de algunos efectos secundarios, sobre todo en la analítica. Este cambio de 200 a 150 es más importante de lo que parece, y seguramente por eso es tan beneficioso, o por eso recuperamos a tantos enfermos, básicamente las neutropenias, porque aunque bajemos la dosis de 200 a 150, por las propiedades del producto, realmente estamos bajando la dosis a la mitad, como pueden ver en la área bajo la curva o las concentraciones mínimas o máxima. Bueno, ¿qué sabemos de SARI y qué sabemos de los pivotales? Los dos principales son el Mobility, que es afallo a metotrexate, y el Target a la derecha, que es afallo anti-TNF, y os voy a mostrar los ACR, bueno, lo más clásico, ¿no? Lo de siempre, el ACR 20, 50 y 70, que todos sabemos que generalmente la respuesta que damos por buena es la del 20, 40, 60. En caso de fallo a metotrexato, del 10, 30, 50 en fallo a anti-TNF. Como pueden ver, en el caso del Mobility, fallo a metotrexate es de 25, 46, 66, y en el fallo anti-TNF de 16, 41, 61. No sé si podemos decir que es superior a lo establecido habitualmente, pero sí como mínimo que estaría en el margen alto.
Esto es con SARI, bloqueo de la IL-6. ¿Qué pasaba con tocilizumab? Que también bloquea la IL-6. Esta no es la presentación. Bueno, básicamente se repiten más o menos los mismos números. También estaría en los márgenes altos. A falta de datos de vida real, que ahora nos explicará el doctor Rubio los suyos, que son muy interesantes, tenemos los datos a extensión a 2 años los datos de extensión de los ensayos clínicos que llegan a 2 años. Nos vamos a fijar en el CEDAI sobre todo porque yo creo que el DAS28 PCR, moléculas que bloquea la IL-6, son un poco tramposas, porque todos sabemos que la PCR baja muchísimo. Como podéis ver, a los 2 años, que persisten 2 de cada 3 enfermos, se consigue un CEDAI prácticamente de baja actividad, por debajo de 10. Los que estaban tratados con placebo recuperan. Al año hay un 20% que consiguen remisión CEDAI y a los 2 años este número sube hasta un 30%, con lo cual los resultados son buenos. Como nos explicaba antes la doctora Vidal, de manera directa no es lo mismo bloquear el TNF, donde bloqueamos solo la inmunidad innata, sino que con el bloqueo de la E6 también tocamos la adaptativa. Y ahora vamos a ver si esto se traduce en alguna significancia clínica. Entonces, tanto TOCI como SARI tienen estudios pivotales que se enfrentan directamente en monoterapia al anti-TNF. En el caso de SARI es el MONARCH, y como pueden ver aquí, en el ACR 20, 50 y 70, los enfermos tratados con SARI consiguen mejores respuestas que los tratados con adalimumab, aproximadamente entre un 10 o un 15%. Pero vamos a ser un poquito más puntillosos y tal y como está la artritis reumatoide hoy en día, nuestro objetivo es el de remisión. Hemos de ser muy exigentes. Remisión o en los enfermos, que eso ya sabemos que a veces es imposible, conseguir una baja actividad. Y para medir la remisión sabemos que hay múltiples índices y se aconseja utilizar los más restrictivos, como la remisión booleana, el SDAI o el CDAI frente al DAS28. Si miramos, siendo restrictivos, qué resultados tenemos, podemos ver que con sarilumab conseguimos remisión CEDAI 2,5 veces más que bloqueando el TNF, o conseguimos una baja actividad de la enfermedad en un 70% más aproximadamente. O si miramos la respuesta a HAQ, que todos ustedes saben que realmente es muy difícil de conseguir, casi 2/3 partes de los enfermos tratados con sarilumab consiguen disminuir el HAQ de forma clínicamente significativa. ¿Qué pasa con el otro bloqueador de la IL-6, con TOCI? Ya conocen ustedes el estudio DACTA, se publicó hace años, y como pueden ver, también TOCI superó en monoterapia a adalimumab. Y si nos fijamos especialmente en el ACR 70, que sería el índice más restrictivo de los que tenemos aquí, también los enfermos con bloqueo de la IL-6 doblan prácticamente a los que se bloqueó el TNF. ¿Y qué hay de la progresión radiográfica? Que es algo obligatorio en todos los fármacos para que se aprueben. Como pueden ver, en los enfermos tratados con placebo hay una mayor progresión radiográfica medida por el índice modificado de Shar van der Heide, y luego de forma dosis dependiente se va disminuyendo la progresión de la evolución radiográfica. Y como pueden ver, a los 2 años tenemos casi 2/3 partes de los enfermos en los que se para absolutamente esta progresión radiográfica. Otra situación clínica que nos podemos plantear es si podemos dar sarilumab en enfermos en los que haya fracasado tocilizumab. Hay un ensayo clínico, que es el ASERTAIN, que funcionaba de la siguiente manera. Había la rama de tocilizumab y la rama de sarilumab. A los enfermos con TOCI se les daba, era endovenoso, 4 miligramos kilo, y si no funcionaba tenían la posibilidad de subir a 8. Todos estos enfermos, a la semana 24, al empezar la extensión del estudio, estuvieran como estuvieran sarilumab. Con lo cual tenemos enfermos en los que TOCI iba bien, que pasan a SARI, y enfermos en los que no iba bien, que también pasan a SARI. Abajo tenemos los que sí que respondían. Situación clínica, que tenga problemas con el pinchazo, no sé, alguna cosa. ¿Vale la pena pasar TOCI que funciona a SARI? La respuesta es sí, como pueden ver por el azul. La mayoría de enfermos que TOCI va bien, SARI va bien. Pero la más importante, o la que nos podemos plantear, ¿qué hacemos si no responde a TOCI? ¿Hemos de cambiar de mecanismo de acción?
Es algo que con el anti-TNF no nos planteamos porque en aquel momento no teníamos alternativas y es algo que se continúa haciendo hoy en día y que hay mucha gente que le va bien, pero no tenemos datos sobre, o no teníamos datos sobre cómo pasar de bloqueo de la E6 a lo mismo. Entonces, los resultados, como pueden ver aquí arriba, no son una maravilla. Si nos fijamos, podemos conseguir CDAIs de remisión muy poquitos, pero de baja actividad, que puede llegar a un 30 o un 40%, con lo cual, en enfermos que no tengáis, o sea, que haya alternativas, quizá pasar de TOCI a SARI, cuando este no responde, no es una buena opción, pero en casos en que ya hayan probado varios mecanismos, sí que es una opción a tener en cuenta porque podríamos rescatar hasta un 30 o 40%. Otra cosa muy importante y que cada vez está más de moda son las PROs. Desde que en los 90 en Maastricht los enfermos empezaron a quejar sobre todo de la fatiga, ¿no? Se quejaban de que en el trabajo les llamaban vagos, y no es que fueran vagos, es que estaban cansados. A partir de aquí, cada vez hemos dado más importancia a los enfermos hasta llegar al momento actual en que hay PROs para todo, y con cada fármaco nuevo más PROs. En el caso de SARI se ha tenido muy en cuenta. Como podéis ver, el FACIT está en todos los pivotales, el SF36, o sea que se ha mirado mucho. Entonces, como tenemos ensayos que comparan bloqueo de IL-6 con TNF monoterapia, podemos comparar. ¿Vale? En el estudio MONARCH, SARI contra ADA, podéis ver de forma, aunque no sean todos estadísticamente significativos, sí que todos van hacia la misma dirección, cosa que le da mucha potencia. Los enfermos con bloqueo de la IL-6 consiguen muchas mejores PROs que los enfermos en los que bloqueamos el TNF en monoterapia. Si miramos los ensayos previos de TOCI, que vuelve a repetir bloqueo del receptor de la IL-6 contra bloqueo del TNF, se repite lo mismo. No hay muchas cruces, algunas son estadísticamente significativas, otras no, pero todos, bueno, en este caso menos una, van en la misma dirección, que es lo que es potente del estudio. Los enfermos en los que se bloquea la IL-6 consiguen mejores PROs que los enfermos en los que se bloquea el TNF en monoterapia. Y pasamos al último tema, que es el de diferencias de seguridad observadas entre TOCI y SARI. Si miramos la ficha técnica de SARI, os fijaréis que es muy parecida a la de TOCI. Si comparamos los efectos secundarios de este pequeño estudio, la SERTA, en que comparaba TOCI con SARI, tampoco hay diferencias muy relevantes entre los dos fármacos. Quizá posiblemente la única es hay algo más de neutropenia, pero como tenemos la dosis de 150, podemos manejar esta situación sin ningún problema. Entonces, han salido unos artículos en los últimos 2 o 3 meses sobre bloqueo de la IL-6 en TOCI en vida real, utilizando bases de datos muy amplias. Esta primera, de Soyo Kim, del grupo de Boston, que se publicó en Arthritis and Rheumatism, mira la posibilidad de desarrollar un cáncer en enfermos que empiezan de nuevo o un anti-TNF o un bloqueo y son enfermos que ya han fallado a un biológico previo o a TOFA. Aquí no me sale, pero las incidencias son muy parecidas, van entre 13 y 14 entre todos, y no hay diferencias estadísticamente significativas entre tocilizumab y el anti-TNF. Luego, hay un segundo artículo del 2017, que no me sale aquí, que miraba también el riesgo de cáncer en población sueca, en enfermos tratados con TOCI, ABA y anti-TNF, y tampoco encontraba diferencias entre ellos. Otro tema muy importante, cuando hablamos de efectos secundarios, básicamente de los graves nos preocupan 3, cáncer, riesgo cardiovascular e infecciones graves. Si nos vamos a los eventos cardiovasculares, tenemos este otro artículo, que es una revisión sistemática que incluye 14 estudios previos, con muchos enfermos, y que compara abatacept, TOCI y anti-TNFs. Como podéis ver, no hay diferencias. Perdón, César, vete terminando porque estamos Vale. muy cortos de tiempo porque nos echan a las 10. No encuentran diferencia entre abatacept y anti-TNF. En TOCI, veis, la otra ratio aquí es de 0,59 y roza el 1, y este estudio, que supongo que no está, mira también a VCs, donde no hay diferencias entre TOCI,
AVA y anti-TNF-VCs y compara los anti-TNFs con FAMES. Los enfermos tratados con anti-TNF tienen menos posibilidad de tener un evento cardiovascular mayor que los enfermos tratados con TNF. Y es más, si quitamos el metotrexate de los FAMES, el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor se multiplica por 2,5 comparando esos FAMES que no son metotrexate con tratar con TNF, con lo cual parece que eliminar la inflamación y especialmente vía IL-6 reducirá la posibilidad de tener un evento cardiovascular mayor. Y sobre IL-6 e infecciones graves, hay este estudio que compara Batacep, Ritu y Toci, donde pueden ver que no hay muchas diferencias o no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Aquí se debe destacar que los enfermos con rituximab eran mayores, tenían más tiempo de evolución. Aquí hay unos 10.000 enfermos metidos en el estudio, 3.000 para unos 9.000, 3.000 por fármaco. Los de Ritu, más años de evolución, más edad y más neoplasias previas, y los enfermos tratados con Toci tenían PCRs mayores que los otros. Pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y otra parte importante, aquí ya termino, es el efecto del bloqueo de la IL-6 sobre las glicemias. Para ir rápido, básicamente, la posibilidad de que la glicada nos baje un 0,5% en los enfermos tratados con Toci es 5 veces mayor que los no tratados con Toci. Y esto se ve tanto con Toci como podéis ver aquí con Sari. ¿Vale? En enfermos diabéticos, la glicada en el placebo sube, en los tratados con Sari baja y lo mismo pasa con la glicemia. Y bueno,